Muchos lingüistas e historiadores consideran que los primeros pueblos túrquicos surgieron alrededor del año 700 a.C., entre Mongolia, Kazajistán y el lago Baikal en Siberia. Se cree que las lenguas túrquicas y mongólicas podrían derivar de una lengua común llamada protoaltaica, aunque esto sigue siendo objeto de estudio y debate. Inicialmente, estas tribus eran cazadores-recolectores, pero con el tiempo adoptaron el pastoreo. Hacia el año 215 a.C., muchas de estas tribus prototurcas se integraron en la Confederación Xiongnu, liderada por Modu Chanyu. Durante los siguientes 400 años, permanecieron bajo esta confederación hasta que en el año 220 después de Cristo, la confederación se desintegró. Las tribus túrquicas liberadas comenzaron a migrar hacia las estepas occidentales, incluyendo a los Kimek, los kirguís del río Yenisei y los Ogur, que se establecieron entre los mares de Aral y Caspio. Los hunos probablemente formaron parte de estos migrantes. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita. Quédate hasta el final del vídeo para descubrir los secretos de los kanatos Karajánida y Karakitai y cómo estas antiguas civilizaciones influyeron en la historia de Asia Central. En el año 434 después de Cristo, Atila se convirtió en el líder de los hunos y atacó Europa Occidental, aunque fracasó en su intento de crear un estado huno. Sin embargo, otros invasores turcos, como los ávaros, intentaron asentarse en Europa. Los ávaros fueron un pueblo nómada de jinetes que probablemente huyó de Asia Central tras la caída de la barca Ganate, aunque algunas fuentes sugieren que eran de origen heftalita o sugur. En el año 550 después de Cristo, los ávaros se establecieron en la meseta central rusa, a orillas del río Don. 10 años después, liderados por Bayan, se enfrentaron al Imperio Bizantino. El emperador Justiniano y los sobornó para evitar conflictos, permitiéndoles someter a tribus eslavas y remanentes de los hunos en la región del Mar Negro. Los ávaros deseaban instalarse en las llanuras de los Cárpatos, habitadas por la tribu germánica de los gépidos. Aliados con los lombardos, los ávaros sometieron a los gépidos y luego atacaron a los lombardos, forzándolos a huir a Italia. Para el año 570 después de Cristo, los ávaros dominaban gran parte de las llanuras de Europa Oriental, creando campamentos fortificados en forma circular llamados rims. Durante los años siguientes, se enfrentaron a los bizantinos aliados con tribus eslavas, destacando el fallido asedio a Constantinopla en 626 después de Cristo. Tras esta derrota, el poder del Kanato ávaro comenzó a declinar. En este contexto surgió Kubrat, un líder de la tribu túrquica de los búlgaros. Criado en el Imperio Bizantino, Kubrat fue bautizado y aprendió a gobernar de manera sofisticada. En el año 631 después de Cristo, unió a varias tribus y fundó el reino proto-búlgaro o antigua Gran Bulgaria, ubicado en lo que hoy es Ucrania, al norte del Mar Negro. Cerca de esta primera Bulgaria estaba la tribu de los jázaros, quienes se separaron de los búlgaros y se establecieron en el Cáucaso, con su capital en Atil. Los jázaros, un pueblo túrquico, ayudaron al Imperio Bizantino en su guerra contra el Imperio Sasánida, formando un cuerpo de caballería pesada. Posteriormente, se enfrentaron al Califato Omeya. Este resumen ampliado proporciona una visión más detallada del surgimiento y la expansión de las tribus túrquicas, los ávaros, los búlgaros y los jázaros, así como sus interacciones con otros imperios y pueblos a lo largo de la historia. Se cree que durante las luchas contra los musulmanes en el siglo VIII, los jázaros se convirtieron al judaísmo, probablemente alrededor del año 740 bajo el reinado del Kagan Bulen. En el año 660, los jázaros comenzaron a enfrentarse contra los búlgaros, liderados entonces por Batbayan, hijo de Kubrat. Kubrat había tenido 5 hijos, y ante los ataques jázaros, cada uno decidió huir a un lugar diferente. Batbayan decidió quedarse y fue conquistado por los jázaros. Su hermano Asparu, en cambio, llegó hasta los Balcanes y fundó el primer imperio búlgaro en 681, estableciendo la capital en Pliske. Otro hermano, Kotrak, se estableció en el Volga medio y fundó Bolgar. En el año 805, los francos de Carlomagno y los búlgaros, liderados por Kram, unieron fuerzas para derrotar a los ávaros, destruyendo su poder y estableciendo la Marca de Panonia, que luego se convertiría en la Marca de Austria. Algunos ávaros supervivientes se integraron en las tribus eslavas, adaptando su lengua y eventualmente formando el reino de la Gran Moravia. En cuanto al lejano oriente,
En el año 330 nació el Kanato Rouran, liderado por Yuhiulu-Mugulu, quien se convirtió en el primer gran Khan. Esta confederación tribal de origen túrquico se mantuvo por más de 200 años. El clan Asina, que se cree era un clan de herreros turcos vasallos de los Rouran, trabajaba en las minas de hierro del Altai. Según su mito fundacional, una tribu rival destruyó su campamento dejando solo a un niño vivo, que fue cuidado por una loba llamada Asena. El niño y la loba tuvieron descendencia, los primeros turcos. Otra versión del mito cuenta que el niño quedó atrapado en un valle rodeado de montañas de hierro llamado Ergenekon. Cuando hubo suficiente descendencia, un herrero derritió una de las montañas de hierro y la loba los guió hacia la libertad, comenzando así la expansión del pueblo turco. En el año 553, Buminagan, líder del clan Asina, quiso casarse con una princesa Rouran, pero fue rechazado. Esto desencadenó una rebelión que terminó con la destrucción de los Rouran y el establecimiento del Kanato Gökturk, o turcos celestiales. Este fue el primer gran reino turco, expandiéndose desde Manchuria hasta el mar de Aral. En 563, derrotaron a los hunos blancos o heftalitas, dominando el Turquestán y estableciendo su capital en Otuken, en el centro de Mongolia. Gracias al comercio a través de la ruta de la seda, se enriquecieron y formaron asentamientos permanentes. El mando supremo del Kanato lo ejercía el Kagan, equivalente a un gran Khan, seguido por el Yagu, su hermano menor, y el Shad, el príncipe heredero, hijo del Kagan. Los pueblos turcos y mongoles creían en Tengri, un dios celestial. Su religión, el tengrianismo, mezclaba chamanismo, animismo, totemismo y culto a los antepasados. En 582, una guerra civil dividió el Kanato Gökturk en dos, occidental y oriental. El Kanato oriental fue destruido por la dinastía Tang en 630, y el occidental en 657. Tras la caída, varias tribus formaron la Unión Kangar. La tribu Oguz se estableció en Turkmenistán y se convirtió al Islam, originando los turcomanos. El segundo Kanato Gökturk surgió en 683 bajo Asina Kutlu, y su capital fue Otuken, Mongolia. En 744, las tribus uigurs se rebelaron y formaron el Kanato Uigur, que duró hasta 847. Tras su caída, algunos uigurs se convirtieron al budismo e integraron en China, mientras que los kirguises del Yenisei formaron un breve kanato. En los siglos IX y X, los pechenegos, un pueblo túrquico seminómada, se aliaron con los varegos, vikingos, e intentaron tomar Constantinopla en 945, sin éxito. Luego sitiarían Kiev, donde se dice que el Khan Kuria mató a Sviatoslav y usó su cráneo como cáliz. Los pechenegos fueron desplazados por los cumanos, otra tribu turca, y se refugiaron en Ucrania y Moldavia, aliándose con el imperio bizantino contra búlgaros y magiares. Los cumanos, también llamados kipechas, eran nómadas que se dedicaban a la ganadería. Vivían en yurtas decoradas y usaban caftanes y gorros puntiagudos. Dominaban la estepa póntica, obteniendo una victoria notable en la batalla del río Alta en 1068 contra los rusos. Sin embargo, fueron derrotados en 1111 por Vladimir II de Kiev y se trasladaron al sur de Ucrania. Los pechenegos fueron derrotados por el emperador bizantino Juan II en 1122, siendo asimilados por búlgaros y magiares. Los cumanos sobrevivieron hasta ser conquistados por los mongoles en el siglo XIII. El Kanato Karajánida se formó en el año 841 cerca del lago Balsas, tras la caída de los uigurs. Convertidos al Islam en 920, se convirtieron en el primer gran reino turco musulmán, con capital en Balasagun, famosa en la ruta de la seda. Conquistaron ciudades importantes como Samarcanda y Bujará. En 1041, el Kanato se dividió en dos, uno en Samarcanda y otro en Kashgar. Mientras la parte oeste cayó en manos selyúcidas, la parte este duró hasta 1125, cuando fue conquistada por los Karakitai. Estos, de origen kitán, habían fundado la dinastía Lao en el norte de China y luego migraron al oeste bajo Yeludashchi. Conquistaron el territorio karajánida, pero enfrentaron constantes rebeliones internas y la amenaza del imperio corasmio, que se expandía por la región. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje por la historia de los Kanatos Karajánida y Karakitai. Si te ha interesado cómo estos antiguos imperios influyeron en la historia de Asia Central, no olvides suscribirte al canal,
darle like y activar la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. Hasta pronto.